Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos haciendo un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial para aquellas personas que les gusta usar o que son, bueno, sí, tienden a usar lo que es la plataforma de Xbox Cloud, para jugar lo que es Fortnite, ¿no? Esto pues es un tutorial para aquellas personas que quieren jugar con lo que es el mouse y el teclado, no tienen que tener forzosamente un control. Y esto es para jugar desde el navegador, ¿no? Vamos a entrar a lo que es Xbox Cloud Now para que vean qué es Cloud Gaming. Bueno, es Xbox Cloud Gaming. Entramos aquí. Para esto deben de tener pues su cuenta de Hotmail linkeada a la computadora o al navegador que van a usar, ¿no? Primer paso, van a tener que descargar el archivo que les voy a dejar abajo en la descripción. Es este archivo que se llama 3.1-0. Este es un link de Mediafire. Le dan en descargar y les va a quedar un archivo como este, un archivo comprimido. Lo que vamos a tener que hacer es darle clic derecho y extraer aquí, ¿ok? La carpeta que te crea la vas a tener que mover a una ubicación en la que ya no lo vas a mover o ya no lo vas a tener que mover pues mientras quieras tener esto, ¿no? Por así decirlo. Yo lo quiero mover supongamos en el disco local C. Muevo la carpeta aquí, ¿ok? Y ya de aquí no la voy a mover. ¿Por qué? Porque si la muevo ya no me va a servir el tutorial. Por eso es que debe de estar en una ubicación fija y de ahí ya no se debe de mover. Yo para el video ahorita en el tutorial lo voy a dejar en el escritorio para que todo sea más rápido. Pero te digo, tienes que buscar una ubicación en donde ya no la puedas mover. Yo después del tutorial voy a eliminar los archivos porque yo no juego directamente desde la Cloud Gaming. Bueno, ya descargado el archivo y descomprimido, vamos a entrar al menú de extensiones en nuestro navegador. Para Google Chrome es fácil, vamos aquí en los tres puntitos, le damos en más herramientas o en More Tools y Extensions, le damos aquí y nos lleva a una ventana como esta. Aquí nos van a aparecer todas las extensiones que tengamos instaladas. Igual si no te aparece eso, pues vas a buscar esta piececita como de rompecabezas, le das aquí, Manage Extensions, le das aquí y te va a llevar igual aquí mismo. Esto aplica para todos los navegadores que estén basados en Chromium, que es Firefox, Opera Mini, Opera GX, Opera Edge. Todos los navegadores, para prácticamente sí, creo que todos los navegadores están basados en Chromium, así que pues ahí estaría. Ya estando aquí, vamos a palomear esto que dice Developer Mode o modo desarrollador. Viene desactivado, lo vas a activar. Y aquí vamos a darle donde dice en el botón de cargar desempaquetado o cargar descomprimido. En la primera opción le vamos a dar ahí. Vamos a buscar la carpeta que te dije que ya no movieras de ningún lado. Vamos a buscar esa carpeta, la seleccionamos y le damos en donde dice seleccionar carpeta. Al momento en el que hagamos esto nos va a aparecer una nueva extensión que se llama Keyboard and Mouse for Xbox X Cloud, ¿ok? Esta ya viene activada. Le vamos a dar aquí donde viene esta flechita para que se recargue. Incluso la podemos apagar y volver a encender. Y bueno, ¿qué hace esta extensión? Esta extensión lo que hace es de que nos va a emular o nos va a habilitar el teclado y el mouse para que podamos jugar en el Xbox Cloud Gaming sin necesidad de tener un control. ¿A qué se refiere con esto? Para jugar en estos juegos que te estoy mostrando ahorita en pantalla, necesitas forzosamente de un control, ya sea un control de Xbox, un control de PlayStation, un control Bluetooth, cualquier control creo que te sirve, pero forzosamente necesitas un control. ¿Qué es lo que hace esta extensión? Como burlar este sistema o pues utilizar tu teclado y tu mouse como si fueran un control. Ya estando pues esto activo, podremos configurarla. Para configurarla vamos aquí en el simbolito del rompecabezas. Vamos a anclar la del Xbox Cloud Gaming. Le damos aquí en el pin. Y aquí mismo podremos modificar las teclas, ¿no? Por ejemplo, que para el botón A sea el space, la tecla el espacio de nuestro teclado. Que para el botón B sea la tecla control de nuestro teclado. Que para el botón X sea la tecla R. Ya nada más aquí pues sería cuestión de pues ver qué botones se te acomodan más y qué botones para cada cosa, ¿no? Yo no he jugado nunca o no he jugado con control, por lo que no te podría decir, pero ya puedes entrar aquí al juego. Vamos a abrir la página, de hecho lo vamos a recargar.
Esperamos. Y como ven, al momento de recargar me aparece esto. Dice bienvenido a teclado y mouse para Xbox Cloud. La extensión pues aquí la podemos configurar. La tendremos que anclar, como te dije anteriormente. La anclamos con este botoncito. Aquí está marcada. Ahí se cerró, ahí está. Le damos un botón y aquí podremos configurar todas las teclas. Podemos darle aquí en edit y pues modificar la tecla como a ti te acomode. Ya nada más aquí le dices donde dice entiendo, jugar. Aquí como ven nos dice que necesitamos un control para jugar, que no detecta ningún control y que pues por eso no nos va a dejar continuar. Le damos aquí donde dice continuar de todos modos. Aquí está el funcionamiento para que no te estreses, no te vueles la cabeza con todo esto. Al momento en el que te aparece este cartelito donde dice click here to enable mouse control, es al momento de que tú le des a ese botón o a ese cartelito, la extensión ya va a estar funcionando. Ya te va a estar leyendo lo que son las teclas del teclado, el mouse. Y si quieres cambiar, por así decirlo, quieres cambiar de pestaña o quieres que ya no te detecte los controles, vas a dar en la tecla space. Por ejemplo, aquí yo ya estoy con las teclas del mouse. Vamos a ver qué tecla es la X, botón X es R. Vamos a ir aquí. Ok, ya inicié sesión con mi cuenta. Aquí sí tengo una cuenta de Fortnite, por lo que me va a dejar pues continuar, ¿no? Le damos aquí en continuar de todos modos y vamos a esperar a que por lo menos inicie una partida en creativo o en algún mapa que tenga por ahí, para que vean que pues esto funciona, ¿no? Aquí como ven ya está cargando esto y debe de iniciar en mi cuenta de Fortnite que tengo vinculada a este correo. Como ven ahí ya está buscando. De hecho va demasiado rápido, me está impresionando porque la vez que lo probé el otro día iba demasiado lento. Y está iniciando sesión, está descargando los ajustes, lo de inicio de sesión. Vamos a darle en listo, le damos aquí en espacio. Ya está conectando. Y esperamos. Ahorita le estoy dando las teclas. Con Y, ¿qué tecla es la Y? Bueno, primero, ¿qué tecla es X? Botón X es la R y la Y es el scroll. Ok. Bueno, ya inició una partida. Sin querer le di en batalla campal. Ahí estamos. ¿Puedo cancelar? Creo que no, Bueno, aquí ya es cuestión de que configures los controles a como a ti te acomode más. Yo ahorita no sé, te digo, ya nada más es cuestión de que veas qué cosa es para qué cosa. Los que tienen control, igual aquí se les acomoda un poquito más, yo creo. Ya está cargando, creo, está emparejando. Pues bueno, ya inició partida. Ahí te voy a esperar a que agarre esto. Y déjenme grabo fuera de lo que es la captura para que vean que no estoy usando ningún control, ¿no? Aquí como ven estoy usando el mouse. Bueno, no sé si se alcance a ver. Déjenme enciendo el flash. Bueno, creo que ni hay flash. Enciendo la lámpara entonces. Estoy usando el mouse y se está moviendo el personaje. La cámara del personaje, como ven, ahí está. Está funcionando con esto. Vamos a caminar con el teclado. Y como ven, funciona correctamente. Ahí está. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión a este video. Si te sirvió, déjame saber en la caja de los comentarios. Voy a cerrar mi partida. Que no me saquen, que no me sancionen por salirme de la partida. Y bueno, esto ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte. Nos vemos en el siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.